El Salvador. La República del Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Limita al norte y al este con Honduras, al oeste con Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. Y también debemos de saber que al este tiene frontera marítima con Nicaragua, en el Golfo de Fonseca. Nicaragua y El Salvador no se tocan, pero sí están muy cerca. El Salvador tiene una población de alrededor de 6.800.000 habitantes. El gentilicio de El Salvador es salvadoreño, pero en Centroamérica les dicen guanacos, porque como sabrán, todos los países de Centroamérica tienen apodos. En El Salvador se habla el español, aunque algunas minorías hablan el náhuatl o el lenca salvadoreño. El Salvador tiene una superficie de 21.040 kilómetros cuadrados. Se divide en 14 departamentos y ya por último la capital del Salvador es San Salvador, que fue el primer lugar que conocí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a relatar mi experiencia en mi primer día por El Salvador, mi experiencia por la capital de El Salvador, por San Salvador, explorando este increíble país que últimamente ha estado en boca de todo el mundo, que últimamente todo el mundo está hablando sobre este país, por lo que está pasando, por la situación que está pasando este país. Hay que recordar que en un año El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los países más seguros del mundo. Este es mi segundo video sobre El Salvador. Mi primer video sobre El Salvador ya lo hice y explico un poco más todo lo que está pasando en El Salvador. Me enfoco en explicarles mi opinión y experiencia acerca de todo lo que está pasando en El Salvador. Y bueno, les recomiendo que si no han visto este video vayan a verlo. También les pido por favor que si han visto alguno de mis videos, te pido por favor que me des un like, me dejes un buen comentario y te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y bueno, como les dije en el otro video, todo lo que está pasando en El Salvador a mí me llamaba mucho la atención y por eso este verano decidí visitar El Salvador. Y la verdad, mi viaje fue increíble. Si tú tienes planeado ir a visitar El Salvador en estos momentos, tienes que tener en cuenta lo siguiente. El Salvador está saliendo de una crisis de violencia que ha durado muchos años, por lo tanto El Salvador antes no era un país muy turístico. El Salvador fue durante mucho tiempo uno de los países más inseguros del mundo. Evidentemente la violencia que vivían día a día hacía que muchas personas se espantaran y no visitaran este país. Hoy en día la cosa ya ha cambiado, ya es uno de los países más seguros del mundo y pues eso hace que muchas personas quieran visitar El Salvador. El turismo está creciendo en este país, pero la infraestructura de turismo que tienen es muy pequeña. No hay muchos hoteles, no hay muchas opciones de guías de turismo, no hay muchos tours. Pues bueno, es un sector que se ve que poco a poco lo están haciendo crecer. Están invirtiendo mucho en el turismo, pero se ve que es algo que va a tardar algunos años. Entonces, si tú quieres ir a El Salvador, tienes que saber eso. No va a haber muchas opciones de hoteles, de tours. Y pues muchas compañías de turismo van a estar saturadas. Esa fue un poco mi experiencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora sí, empecemos a recorrer San Salvador, la capital de El Salvador. San Salvador es la capital y la ciudad más grande de El Salvador. Tiene una población de alrededor de 1.700.000 habitantes, incluyendo sus alrededores. Nosotros tomamos el típico tour por la ciudad de El Salvador, que es ver un poco la ciudad de San Salvador, el centro de San Salvador. Luego de ahí se va al Boquerón. Cerca del Boquerón te avientas en una resbaladilla enorme y ya para el final pruebas las famosas pupusas salvadoreñas. Así que empecemos. El primer lugar que visitamos de San Salvador fue el parque de Cuscatlán, donde la guía nos decía que hace un año este parque era uno de los lugares más peligrosos para estar durante la tarde, pero hoy en día la cosa ha cambiado demasiado. Después de ver el parque, empezamos a caminar rumbo al centro, pasando por algunos lugares como un hospital, una universidad y, por qué no, un puesto de quesadillas salvadoreñas. Las quesadillas de aquí no son como las quesadillas de México. Aquí las quesadillas son como un pan. Y que por cierto, son muy ricas estas quesadillas. Si a mí me lo preguntan, no me gustan más que las quesadillas de México, pero estas quesadillas no saben nada mal y si vienes a El Salvador tienes que probarlas. Siguiendo con nuestro camino, encontramos algunas casas de estilo colonial. Total, siguiendo con nuestro camino, llegamos a la Basílica Sagrado Corazón de Jesús.
que es una parroquia centenaria construida en 1913 de estilo neogótico y es una de las joyas arquitectónicas de San Salvador. Después de visitar este lugar, seguimos caminando por el centro de El Salvador, conociendo un poco sus calles y pasando por sus mercados. Algo que nos dijo el guía es que hace un año hubiera sido imposible pasar por estas calles, debido a la delincuencia que había. Pero como ya les dije, las cosas han cambiado. Se puede observar que muchas calles se encuentran en reparación, ya que están remodelando toda esta zona. El presidente que tienen hoy en día está haciendo todo lo posible para atraer turismo a El Salvador. Es por eso que los Juegos Centroamericanos se han celebrado aquí, la Miss Universo y otras cosas más. Y bueno, en cierto momento llegamos a la Plaza Gerardo Barrios, el corazón de San Salvador. Esta plaza está rodeado por edificios emblemáticos como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y lo que hoy es la nueva Biblioteca Nacional, que cuando nosotros fuimos estaba en construcción, pero hoy en día ya se puede visitar. Aquí pudimos visitar la Catedral Metropolitana. En esta catedral tuvimos la oportunidad de conocer a dos personajes muy famosos de El Salvador. Nuestra Señora Reina de la Paz, que es la Virgen de El Salvador, y también a Óscar Arnulfo Romero, conocido como Monseñor Romero, que fue un sacerdote católico salvadoreño conocido por denunciar numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de El Salvador. Lamentablemente, un día fue asesinado, convirtiéndose en un mártir de El Salvador. Durante nuestro viaje por El Salvador vimos muchas imágenes de este señor. Lo quieren tanto como a un santo, por así decirlo. Después de visitar la catedral, seguimos con nuestro camino, llegando a la Plaza Morazán, donde pudimos observar el Teatro Nacional, Después seguimos caminando y llegamos a otra plaza, la Plaza Libertad. Donde podemos observar el Ángel de la Libertad y también la iglesia El Rosario, famosa por su diseño. Lo que es sorprendente de esta iglesia no es el diseño de afuera, sino el interior, desde mi punto de vista. Es una iglesia con un estilo muy único en el interior. Y ya sé que esto ya parece un canal de catecismo, pero tenemos que tener en cuenta que El Salvador es un país muy religioso y pues obviamente estos edificios son de mucha importancia para el pueblo de El Salvador y pues bueno, eso es algo que tenemos que saber sobre El Salvador. Ok, después de visitar esta iglesia, dejamos el centro de San Salvador y tomamos rumbo hacia las afueras de San Salvador, teniendo la oportunidad de visitar el Boquerón, que es el cráter de un volcán inactivo. Este cráter es impresionante de ver, mide 1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros de profundidad. Aquí sí les tengo que decir que la cámara no hace justicia. Ver este cráter con tus propios ojos es algo muy bonito, es algo increíble. Fue uno de mis lugares favoritos de El Salvador. Y bueno, después de visitar el Boquerón, nuestro plan era intentarnos lanzar de esta resbaladilla enorme que se ha vuelto muy famosa en redes. Y ya nos íbamos a lanzar, pero empezó a llover muchísimo y lamentablemente no pudimos, así que ya tengo un pretexto para volver a El Salvador. Pero bueno, para quitarnos el mal gusto, fuimos a comer pupusas, que es el platillo más popular de la comida tradicional de El Salvador. Las pupusas se han convertido en un símbolo increíble de El Salvador. Y qué mejor que comer estas increíbles pupusas en una pupusería con unas vistas increíbles. Y la verdad es que me encantaron. Se puede decir que las pupusas son primas hermanas de las arepas o de las gorditas mexicanas, pero obviamente las pupusas tienen sus diferencias y son increíblemente deliciosas. La gastronomía de El Salvador se caracteriza por la fusión de tres grandes culturas, la indígena, la española y la árabe. ¿Cuáles son los platos más representativos de El Salvador? Pues obviamente las pupusas, los tamales salvadoreños, la sopa de patas, la yuca frita, sopa de gallina india, empanadas salvadoreñas y elote loco.
y la verdad es que ya me está dando hambre, así que ya me quiero ir a comer, así que voy a dejar el video hasta aquí.